A mí de la presentación me gustan esos como hallazgos que dejan en las láminas, onda, no sé, pues, a menor edad crece el uso de Spotify y a mayor edad aumenta el uso de radio y YouTube Music, y así se hace como más fácil de entender porque igual son muchos gráficos y cosas así. Sí, sí, a mí también esa parte la encuentro súper interesante. Y lo que les decía el otro día, les puede servir para hacer estrategias diferenciadas y no estar hablando siempre como de eh, historias en Instagram, reel en Instagram, que al final como que siempre caen como en los mismos territorios. Entonces, si quieren hacer cosas como bajadas más tácticas, eh, la pueden hacer la pueden hacer ocupando estos formatos adicionales y con todas estas tendencias que aparecen en la presentación. Entonces, al final, como que les amplifica el abanico de opciones, que es parte de lo que mostramos en el ramo, ¿cachai? Como que no, para que no se cierren Claro, solamente a ocupar los formatos más tradicionales. Ah, tenemos, por ya llegó, ejemplo, perdón, Bernardo ya está pidiendo formatos de radio mucho en las campañas. ¿en serio? Ah, qué bien, Sí. eso está bueno. Me agrada que pase así. Mira, ya llegó Nacho Lira, así que después seguimos con la conversación, Joaquín, gracias por la acotación. ¿Cómo estáis, Nacho? Deja de mutearme ahí. Hola, ¿cómo estáis, Seba? ¿Qué Hola, tal? bien, ¿y tú? Bien. Hola, ¿cómo andan todos? Pueden ¿Qué saludar tal? y Hola, pueden saludar con confianza. hola. Salu- Saluden con confianza. Por Zoom nadie muerde, así que no se preocupen. Eso. Hola, buenos días. ¿Cómo has estado, Nacho? Hola. Bien chiquillos y chiquillas. Así los saludamos a todos de una. Buenas tardes. Bien, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación, don Seba. Ha estado movida la semana para ti, por lo que he cachado. Muchísimo, sí. Esta semana duró 3, en mi caso. Estoy Pero bien. Porque estoy repartido entre el podcast, que se llama, Ujú. Nacho tiene un podcast que se llama Amables Oyentes, la Sí. radio y las menciones que hacen en tele, por lo que caché. Sí, ahora ya no estoy haciendo tele. Lo que sí estoy haciendo mucho, en el fondo estoy más enfocado a podcasting, ya no solo como con el proyecto personal, sino también al servicio de empresas e instituciones. Eso estoy haciendo mucho. Llevo ya un par de meses haciendo harta pega de podcasting para campañas, instituciones, ONG, fundaciones, entre otras, que quieren llevar el formato a su propia comunicación. Así que eso ha sido muy entretenido. Vengo Ah, de trabajar ahora con Educación 2020, así como para contarles que he estado este tiempo. Educación 2020 está con una campaña muy grande que está apoyada por la Embajada de Estados Unidos y recopilaron historias de buenas prácticas educativas en pandemia durante el año pasado, historias de profesores, de alumnos, de qué sé yo. Entonces, agarramos esas historias y con ello armamos un ciclo de algo así como 6 podcasts que se lanzan ahora la semana que viene. qué buena, qué buena. Sí, es muy entretenido y es una pega bonita, con harto propósito, con harto sentido. Así que yo estoy más vinculado a eso. Sigo haciendo pega de medios cada tanto, pero ahora lo de radio está mucho más acotado. Yo hago más participaciones, ya no tengo como programa todos los días y he hecho como más freelanceo y me estoy vinculando más a otra cosa que me gusta mucho, aparte de la pega de los medios, que es trabajar con ONG y con fundaciones. Entonces ahí Qué estoy. buena. De hecho, el lunes también voy a empezar como con una pega más formal en eso mismo, a cargo de las comunicaciones de una fundación nueva que se instala en Chile. Y con ellos también quiero trabajar podcasting. Siento que como formato para las instituciones que quieren darle más salida a sus campañas o buscar otra manera de llegar con contenidos que sean más atemporales, por ejemplo, es una súper buena herramienta. Así que en eso estoy. Y ahí, ¿qué es lo que te piden las empresas, por ejemplo, que se están abriendo a este formato? Como, ¿cuál es la búsqueda? Es una buena pregunta. A ver, yo no creo que todas las empresas busquen lo mismo. O sea, casi siempre que tengo la conversación con eventuales, qué sé yo, eventuales avisadores o con marcas o con gente que se quiere vincular a estos, siempre vienen con como con una idea que es demasiado amplia, que es demasiado ambigua, que seguramente la conversa acá con este curso de los chicos que ven marketing digital también, como queremos hacer algo choro, queremos hacer algo nuevo, como que eso te dice la gente. Y eso no significa tanto, po. Te dicen como, no, es que estamos buscando como, una cosa distinta. Y ya le digo yo, pero no sé, ¿les pasa eso? ¿Han escuchado eso? Bueno, yo enfrento eso con cierta regularidad. Y, Eh,
Y ahí como la cosa chora es como, vamos a hacer como un programa de radio en la web, o piensan así como, queremos una entrega de contenidos que relaje a la gente en las pantallas, como, ¿por dónde parte la búsqueda? Yo creo que parte de una cosa todavía más humana y casi orgánica, pero que además es de no entender el fenómeno y más bien que se lo expliques, ¿cachai? Te dicen como, oye, mi hija escucha harto podcast o he leído que está de moda, entonces quiero hacerlo, ¿cachai? Es así esa es la base. Y esto va a sonar a pelambre, pero esta es una conversación que uno tiene con gente como, con, digamos, rangos en la industria. Con carrete. Gente con carrete en la industria, gente que se maneja bien en términos de medios de comunicación y de publicidad y de marketing y qué sé yo, y que no lo entienden y que cuando te invitan a sus conversaciones, a sus reuniones, es más bien para que tú les hagas como una suerte de tutorial. Y luego que tú les explicas, ven si esto que tú les estás contando se adapta o se aplica a sus planes. Ahora yo me voy encontrando con la sorpresa de que sí, porque principalmente, más que yo explicarles el podcasting como tal, yo les empiezo a hablar de lo que significa hoy día trabajar en audio. Eh, Léase para marcas, empresas, instituciones, fundaciones, gobierno, por ejemplo. Y yo empiezo a hablar de inmediato de las ventajas del audio desde una perspectiva un poco más global. Yo hago podcasting, pero antes de hacer podcasting hice radio mucho tiempo. He trabajado más de una manera de hacer audio y por eso a mí en general cuando hablamos de publicidad y cuando hablamos de cómo hoy día vender o armar proyectos, yo ya no lo pienso así como radio o podcasting o streaming, ¿cachai? Como distintas islas. A mí me gusta hablar de audio como tal. Y el audio yo creo que es un universo que engloba todo eso y tú tienes más de una expresión del audio, pero estás trabajando con un formato que es muy dúctil y que como herramienta social funciona muy bien. Entonces, ahí lo que generalmente la gente pide, si lo llevamos a marcas o a empresas, digamos, como para una mirada un poco más aterrizada, más comercial, si se quiere, lo que la gente siempre te pide es cómo me adapto mejor, cómo me acoplo mejor a las rutinas de mi público, de mis eventuales consumidores, cómo no soy spam. Eso es el terror permanente o el susto permanente es de gente que no quiere ser spam, gente que no quiere ser una interrupción en la rutina de las personas y que además agotan rápido porque muchas de las estrategias de redes sociales también tienen vueltas muy cortitas. Los community managers de una cerveza, por ejemplo, ahí en Instagram, le han sacado todas las fotos a la lata desde todos los ángulos posibles. Y, y se van quedando rápidamente con poca cintura para contar una historia. Ese es el tema que me parece interesante. Yo creo que lo que está tratando de hacer mucha gente, y me parece bien que lo hagan, porque significa que estamos trabajando en una comunicación con más sentido finalmente, es contar una historia, es agregarle relato. Y ahí es donde me parece que en general lo que hace muy bien el audio es precisamente erigirse como una herramienta social para el relato, para contar una historia detrás de lo que tú quieres vender, llamar la atención, relevar, etcétera. Y ahí uno empieza a mirar evidencia de estos últimos tiempos. O sea, el audio como herramienta social me parece que ha tenido un auge importante porque eh, es muy antiguo al mismo tiempo, porque tú tomas los atributos de la radio. Algo escuché que estaba hablando de la radio, así que venían hablando de la radio, ¿no? Sí, sí. Es que estábamos hablando de que justamente como una introducción a esto, que era que, bueno, que la experiencia que tú tenías y que habías trabajado en radio también, y contar que finalmente el gran beneficio es que el audio nos ha acompañado siempre. Como que y el audio está siempre, como que ha estado siempre presente, y tú en cualquier actividad que hagas, independiente que estés leyendo algo, lo que sea, pones música, pones algo que al final te hace Claro. compañía. Y además quería complementar con algo que tú escucháis, por ejemplo, los relatos de radio, y siempre los relatos de radio han sido mejores que los de la tele. Eso que la gente apagaba el audio de la tele y ponía el de la radio, porque el de la radio tiene otro sentido, tiene otra piel. Creo que es mucho más, me parece que es mucho más potente en ese sentido. Sí, ese es como un ejemplo clásico en el fondo de las diferencias de lenguaje y cómo el hecho de que tú tengas menos elementos sensoriales en la radio hace que tú enriquezcas una historia que cuentas a través del audio, porque tienes que apoyarte en menos recursos. Cuando tienes el mono, y cuando tienes la foto y tienes el video y tienes más cosas para echar mano, te relajáis a veces en el storytelling. Y aquí yo me quiero detener. El storytelling para mí lo es todo.
el oficio más antiguo del mundo es contar historias. No es el otro que uno se imagina cuando dicen como, ¿cuál es el oficio? Ese es el oficio más antiguo del mundo. El señor que en la caverna le contaba a la tribu cómo había cazado al animal junto al fuego. No hay nada más antiguo, no hay nada más significativo y no hay nada que se haya mantenido más inalterable en el tiempo que contar historias como manera de conectar con los demás. Vamos cambiando el soporte, vamos cambiando, pero contar historias es el puente para conectar con las personas. Más hoy en tiempos donde tenemos que estar un poco forzados a esto, donde buena parte de nuestras interacciones humanas se pasaron a las pantallas y a los teclados que son útiles, son buenos, nos funcionan, podemos seguir haciendo esto, pero son fríos también. Y hay una cosa muy hay una cosa muy interesante en el audio, que el audio no es frío. Sensorialmente, biológicamente, la voz humana tiene una calidez distinta. Por eso el audio también se ha erigido como herramienta social en cosas recientes que no lo contemplaban. WhatsApp estaba basado en texto hasta hace un rato. De pronto se habilitó el audio y todo fue audio en WhatsApp. Todo fue audio en WhatsApp. Yo tengo conversaciones completas de audio en WhatsApp. A mí no me llama casi nadie. Bueno, hoy casi la gente no se llama, ¿no? Si te llaman al teléfono, uno se No consume preocupa. los minutos. Claro. No, y además si te llaman te preocupás, tú dijiste que o sea, te está pasando algo, me están llamando. Pero tú mandas audio todo el día. Y mandas también audios en Instagram. Y estás mandando audios hoy día en Twitter a través de nuevas aplicaciones como Clubhouse, como lo que hacen los Spaces. Y tú te vas dando cuenta que el audio que siempre estuvo ahí, como bien dice Seba a propósito de nuestra educación radial o nuestra herencia de otros elementos, sigue teniendo esa ventaja enorme del segundo plano. Tú por ahí lo dijiste, en el fondo que se acopla a lo que uno hace. Vivimos en la época más bombardeada sensorialmente de la historia. Todo el día tenemos 19.000 estímulos frente a nosotros en forma de pantallas, de fotos, de memes, de video, de no sé qué. Y todo nuestro consumo de contenidos también demanda mucho de nuestra atención. Por lo tanto, es muy normal que al final de una semana, como al final de un día viernes, vamos a llegar a las 7 de la tarde agotados, pensando en cuántas horas de esta semana estuve frente a una pantalla. Cuántas horas de esta semana estuve frente a una camarita o escribiendo, qué sé yo. Y que ahora se volvió el día a día al final. Pues. Sí, es nuestro día a día. Entonces, en eso, el audio es prodigioso, porque es el único formato que puede ser consumido completo en segundo plano. Totalmente adaptable a otra rutina. No hay nada más que puedas hacer. Cualquier otra cosa, por entretenida que sea, por bacán que sea el youtuber que tengo que mirar, por entretenido que sea, no sé, mi comunidad de Fortnite, por choro que sea, todo lo otro que yo puedo hacer en términos de consumo, de entretenimiento, de distracción o de información, va a requerir que yo me quede quieto en un lugar y que destine todos mis sentidos a un mismo estímulo, excepto el audio. Excepto el audio. El audio lo puedes consumir completo haciendo otra cosa. El audio es un podcast en los 20 minutos que paseas a tu perro. El audio es la música que escucháis andando en bicicleta. Bueno, estática, ojalá, porque si no, accidentes en la calle. Y qué sé yo, el audio es la radio cooperativa en la mañana para los que todavía escuchen radio, para los abuelitos que escuchan radio. Que sí. Eso es audio. Por eso Vais no me gusta. manejando. Claro, arriba de los autos. Entonces, por eso no me gusta tanto hablar de la radio FM o el podcast o qué sé yo, como elementos, así como que fueran islas separadas. Estamos hablando de una misma manera de consumir, que es tan antigua como andar a pata, pero al mismo tiempo se vuelve súper novedosa a partir de estas ventajas que se vuelven grandes cuando nuestro tiempo todavía es más limitado, cuando nuestra atención es más limitada, y en el fondo también estamos sobreestimulados, por lo tanto tenemos que descansar en ciertos espacios. Entonces ahí es donde se rescatan ventajas como esta. Y ese es el tipo de cosas que yo hablo con la gente que se quiere vincular al podcasting o en general al audio digital para decirle por qué es bueno, ¿cachai? Porque tu susto tremendo es no quiero interrumpir, no quiero ser un spam, no quiero molestar, no quiero que me agarren odio. Bueno, trabaja con un formato amigable, cálido, que se copla a tus rutinas y que te permite contar historias mientras la gente que también tiene vidas puede seguirlas teniendo. Y ahí, Nacho, ¿qué claves has detectado tú que podrías decir como que has descifrado como para que un podcast finalmente tenga un impacto positivo, así como que finalmente no se traduzca en un spam?
hay como ciertos claves o ciertos atributos que tiene que tener como para que destaque entre todo este universo de estímulos a los que estamos expuestos a diario. Mm, Así como, por déjame. ejemplo, tú me decías el otro día, es bueno ocupar un micrófono de tal calidad como para que, por ejemplo, suene bien. Pueden haber cosas también desde el contenido. ¿Qué es lo que hace que un Claro, podcast funcione? en forma y fondo. A ver, déjame ir a buscar, que estoy tratando de abrir un torpeo que tengo acá, A ver, que tiene algunos de los conceptos que usé también el otro día que me fui invitado a comentar un estudio sobre audio. Entonces, algunas de las cosas que dije, eh, quería revisar, porque ahí fui escribiendo, no sé si ventajas, pero sí ciertas cosas que me parecían interesantes. Yo creo que más allá de que hoy día tengamos un universo infinito de opciones para pasar nuestro tiempo, para entretenernos, para, no sé, para comunicarnos con los demás, ¿cierto? O sea, vivimos en la época que nos provee el mayor catálogo de la historia disponible para hacer eso. Nuestras necesidades son un poco las mismas. Creo que seguimos igual aspirando a conectar con otros, seguimos igual esperando a pertenecer a algo, a ser parte de una comunidad. Yo creo que eso es muy importante. Voy a ir del fondo hacia la forma primero. ¿Qué me parece a mí que es un buen podcast hoy, que es un buen trabajo en audio digital? El que se encarga de plantear un universo común para ser disfrutado y compartido entre los que hacen el podcast y los que lo escuchan. A mí me gustan los podcasts que se sienten como una conversa donde yo me quiero meter. Y eso tiene algunas cosas de lenguaje que son interesantes. O sea, la gracia también del podcast es que te permite trabajar una mayor informalidad. No quiero decir que sea la norma, pero la gente que está en medios, por ejemplo la televisión y la radio más convencionales, tiene que apegarse a ciertas formas, a ciertas normas, ¿no? Es difícil que escuche gente tirando muchos garabatos en la FM, qué sé yo. No, tampoco quiero decir que digan muchos garabatos, no quiero decir que haya que ser como Daniel Vilches, ¿cachai? O como Belly. Lo que quiero decir es que tú puedes abrazar esa informalidad del relato y que la conversa de un podcast se parezca más a la conversa de un bar, que se parezca más a la conversa de amigos. Yo creo que en general uno siempre quiere sentir que al otro lado tienes amigos con los que te gustaría conversar con una chela de por medio, más allá de que sean los conductores de un podcast. En eso yo creo que hay que fijarse, porque obviamente hay públicos para todo, hay gente que se conectará más con un sentido del humor que otro, que rechazará ciertos temas o que no le gusta nada cómo habla alguien, pero ahora mismo, hacer comunicación independiente de donde la estés haciendo, yo creo que a diferencia de lo que fue por muchos años la escuela del broadcasting, eh, el broadcasting es el término en inglés para, en el fondo, definir la comunicación convencional bajo la que nos educaron generaciones completas, ¿no? Vive el lunes, un programa para millones de personas que lo vieran. Eso es broadcasting, uno a muchos, uno a millones. Y hoy día, donde todos podemos ser comunicadores y público al mismo tiempo, yo creo que es interesante dejar de abrazar el broadcasting para poder eh, curar mejor mi contenido. O sea, primero hay que amigarse con la idea de que en verdad no todo el mundo va a escuchar. Porque antiguamente hacer comunicación era, ojalá todo el mundo me escuche, ojalá todo el mundo me vea. Pero para que todo el mundo me vea y todo el mundo me escuche, yo tengo que tratar de hacer un contenido lo más transversal posible. Y lo más transversal posible significa que yo le voy quitando territorios de verdad a eso. Significa que no soy tan sincero o que no hablo de verdad de lo que yo quisiera hablar o que no uso o que soy demasiado neutro. Pero la comunicación humana no es neutra. Nosotros tenemos opiniones, tonos, cosas que nos enojan, cosas que nos dan rabia. Entonces, yo creo que si uno se mete al podcast con la idea de hacer un programa de radio medio al antiguo, un programa de tele antiguo medio formal, transversal, para todos los públicos que me lleguen a escuchar, yo creo que en algún momento vas a cojear, en algún momento vas a fallar de esa propuesta. Creo que uno tiene que afinar el tono de no solo de lo que yo quiero hablar, yo creo que hay que hacer en la cabeza un dibujito de la persona que me gustaría que me escuche. Y a esa persona hablarle. Creo que es súper bueno imaginar las personas a las que les gustaría lo que uno tiene que decir. Es como, Porque, de cierta forma, entender quién es tu target. claro, entender a tu target.
pero además tú no sabes hasta dónde llegas, que eso es otra cosa muy bonita también de los proyectos digitales. Tú de repente así como tu podcast chiquitito para tus amigos, y lo habláis, no sé, pues, lo hacías en tu pieza, y te llega un comentario de Bélgica, ¿cachai? Entonces, ¿cómo terminó esto allá? Pero los caminos de Internet son misteriosos, pero independiente de dónde reboten, yo creo que en la medida que tú dibujes en tu cabeza un target y le hables a ese público, vas a generar un mejor contenido, porque vas a estar pendiente de las necesidades de ese target que tú ya imaginaste y vas a curar un lenguaje y vas a hacer y vas a trabajar un contenido más rico, más sincero, enfocado en ese público que tú ya tienes en la cabeza y no como quiero que todo el mundo me escuche y que rebote. Esa es una quimera. Yo creo que eso es algo que hoy día no tiene mucho sentido Y, en estos tiempos. y ahí, por ejemplo, ¿qué identidad le has tratado de dar tú? ¿Hacia dónde has querido focalizar, por ejemplo, tu experiencia en podcast? Um, Como que hay fijado algo, como ese mismo lineamiento que estabas definiendo, así como decir, me imagino un target, así como, ¿qué te imaginaste tú y que finalmente hiciste para que finalmente tomara la forma que tiene actualmente? claro, déjame pensarlo, por ejemplo, en lo que tengo más a mano, que realmente el contenido que hago yo y no el que hago a pedido un poco, Sí, sí. con el Amables Oyentes. Amables Oyentes es un podcast que ya tiene un año de vida y que empezamos a hacer con Sebastián Esnaola, que es periodista también, de radio y de tele, creo que comenta fútbol. Yo soy cero futbolero, así que no me hagan meterme en eso, pero entiendo que también sale en ESPN y comenta las pichangas y qué sé yo. Entonces, con el Seba nosotros somos amigos y compañeros de radio hace muchos años. Coincidimos en un programa que se llamaba La Hora del Taco, de la Radio Universo. Y siempre nos llevamos muy bien, siempre hemos tenido mucha química, siempre hemos sido amigos más allá de la radio. Y cuando el año pasado se nos vino un poco la pandemia encima, nosotros teníamos ganas de hacer alguna tonterita. Siempre miramos con recelo el podcast, en el sentido de que sentíamos que el nivel era muy amateur, a propósito de la técnica. Otra cosa importante, de los podcasts disponibles en el catálogo local, hay poquitos que pasan una barrera técnica importante, en el sentido que se escuchan mejor, que no se escuchan grabados como con una calculadora. Eh, hoy, claro, hoy es más fácil que antes acceder a elementos técnicos que te permitan una grabación de mejor calidad. Tampoco yo diría inviértete 200 lucas, porque no va por ahí el asunto. Pero un micrófono de condensador, que, pucha, no tengo una mano, pero les voy a mostrar una decoración que tengo, para que se hagan una idea. Esto es una decoración de micrófono antiguo. Ya, pero los micrófonos de condensador son estos micrófonos así. Hoy día tú los encuentras en muchos lados. Son, ¿cachai? Con el dicroico, que tiene la mallita metálica. Hoy día tú encuentras un muy buen micrófono de precio-calidad, USB además, que se conecta al computador por 40 lucas. Entonces, sí, igual, ok, son 40 lucas, pero la diferencia que hace entre grabar así a grabar con el típico manos libres del audífono, como ustedes me están escuchando ahora, es Brutal. incomparable. Claro, entonces, si tú de verdad querías armar como un podcast con la idea de hacer una comunidad, de extenderlo en el tiempo, de tener público, de que te escuchen, tenéis que pensar en ciertos estándares técnicos. Entonces, el nivel del podcast, además, como se ha ido poniendo más de moda como formato, como mucha gente ha descubierto que es sencillo de hacer, que es rico tener audio atemporal, que es bueno que se disfrute en segundo plano, que consume muy poquitos datos, y por eso también es súper bueno respecto a otras maneras de hacer contenido, más gente se va metiendo. Y eso también empuja a que la escena se profesionalice un poquito más, por así decirlo. Pero nosotros estábamos muy recelosos de eso, sentíamos que el nivel era muy amateur. Y nosotros estábamos igual acostumbrados, o mal acostumbrados, como los viejos mañosos que somos, a buenos estudios de grabación, a excelentes micrófonos, a trabajar como productores de sonido, y a que el producto final sonara súper bien. Entonces, no fue hasta que nos convencimos de que podíamos hacerlo como la radio que decidimos meternos. Hacer un divertimento, porque nos echábamos de menos nosotros. Echábamos de menos echar la talla y dijimos, hagamos una cosa a la semana, no vamos a bailar al ritmo de las noticias del día, porque la gracia de un podcast es que sea temporal. Que lo que hablamos hoy tenga sentido. Si lo grabamos hoy viernes, pero si lo escucháis un domingo, la gracia es que tenga sentido. Y si lo escuchas la otra semana, y si lo escuchas, ojalá en octubre, también siga haciendo conexión con el oyente. Así que la idea nuestra era primero hacer algo que nos gustaría escuchar a nosotros. O sea, así partió. Yo dije, ¿sabes qué? No hay ningún programa en radio hoy día que me guste. No estoy escuchando nada que me haga reír. Dice, como no lo estoy escuchando, lo quiero hacer yo.
Ya, pues, hagamos eso. Hagamos eso. Hagamos el programa de radio que yo escucharía porque no lo encontré. ¿Tenemos viudos que nos seguían del programa de la radio? Sí, tenemos viudos, pero son viejos, pues son generación X, algunos son hasta boomer, no tienen, o sea, vamos a tener que enseñarles a usar Spotify. Enseñémosle, pues. Hagámonos una comunidad. ¿Dónde nos siguen? ¿Dónde están en Twitter? Ok, partamos en Twitter. Y de Twitter los vamos a llevar a Instagram, que es una comunidad un poco más joven. Y de Instagram los vamos a llevar a Spotify. Y les vamos a explicar con paciencia. Esto es un podcast, se escucha cuando tú quieras, es on demand. Yo todas las semanas todavía, cada vez que lanzamos capítulos nuevos, la gente me dice, bueno, ¿a qué hora lo escucho? Y hay que decirle, a la hora que tú quieras, amigo. A la hora que tú quieras. Así que nuestra intención con hacer ese podcast era recuperar la parte más humorística de lo que hacíamos a la hora del taco. Tener una conversación muy relajada, como si estuviéramos en un bar. Hablar de algo de contingencia, de repente nos metemos un poco a analizar política, pero nosotros terminamos hablando de cosas como doblar las sábanas con elástico, ¿cachai? Terminamos hablando de los temas más universales posibles. Precisamente porque nos interesa que tengan una vida más allá de la semana. Si yo te analizo, no sé, la discusión del tercer retiro, ok, poder tocar algo, pero ya no va a picar mucho si alguien rebota en ese podcast en julio. Pero si empezamos a hablar, no sé, pues esta semana hablamos del Día de la Madre y hablamos de lo mucho que odiamos esos desayunos armados de regalo el Día de la Madre, como que encontramos que el regalo menos cariñoso del mundo. Es como ya, pues, no le podéis regalar un panqueque a tu viejita, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Entonces echamos la talla con eso. Esa es la... Y yo cuando pienso en el público que escucha este podcast, estoy pensando precisamente en gente como de la edad de nosotros, como la edad mía y de Seba. No sé si estoy haciendo algo para un público más veinteañero, por ejemplo. Yo tengo 37. Sebastián tiene 44, 45. Nosotros estamos pensando en gente de nuestra generación. Usamos referencias de nuestra generación. Y estamos conscientes que hay una brecha. De repente nuestros recuerdos son súper ochenteros. Si yo le hablara a gente de 20, probablemente muchos de los chistes no se entenderían. Pero no tengo problema con eso. Si se nos suma público más joven en el camino, me parece súper bueno. Pero también me parece interesante tratar de ir a buscar públicos que a lo mejor no están tan instalados en el streaming, porque hoy día hay muchos podcasts para un público más joven y eso significa que la competencia es más dura. Tienes que pelear por la atención de un mismo target de público. Está súper medido además en las métricas de Spotify. La gente como entre los 23 y los 28, que es el público que más está pegado escuchando podcasts. Bueno, para ese target hay 500 propuestas. A mí me interesa ir a buscar a gente que se tiene que meter a Spotify. Quizás son los, no early adopters, perdona, pero son los que hacen como su primer consumo ahí, llegan a esta plataforma gracias a un programa como el nuestro y se quedan. Son audiencias bien fieles, son audiencias bien agradecidas. Es interesante trabajar con un público más viejo también. Y hasta ahora, cuando ustedes, por ejemplo, dicen, medimos el éxito, ese éxito lo miden como una métrica de podcast. Depende mucho dónde lo quieras medir. Nosotros cuando lanzamos un podcast, bueno, hay varias maneras de grabarlo y varias maneras de trabajarlo. Nosotros grabamos una vez a la semana, tenemos un postproductor de audio y él se encarga de subirlo a una plataforma que se llama Anchor. Así, Anchor. Y lo que hace Anchor es replicarte al tiro a varios streaming. De hecho, Anchor se lo compró Spotify hace algún tiempo. Entonces, ahora ya es una aplicación nativa de Spotify. ¿Y por qué yo me centro tanto en Spotify? Porque al menos en Chile, en otros mercados es diferente. En Europa, por ejemplo, manda más Apple Podcast. Pero ¿Ah, sí? en América, sí. Pero en América Latina se escucha mucho más Spotify. Y se escucha mucho más podcasting en Spotify. El 85% del tráfico de podcasting en Chile se hace a través de Spotify. Ahí está la escena, ahí está pasando. Igual es bueno estar presente en otros lados. Entonces, cuando nosotros publicamos en Anchor, Anchor nos replica y nos publica en Spotify, nos publica igual en Apple Podcast, podría buscarnos ahí también, y nos publica en Google Podcast, porque también existe, también hay podcast de Google, que tiene súper poca audiencia, es bien marginal, pero la gracia es que está el SEO, ¿no? Por lo tanto, si alguien busca el nombre de mi podcast, Amables Oyentes, en la cajita de búsqueda de Google, aparecen de inmediato los capítulos en audio ahí, como incrustados en Google Podcast. Entonces, el motor orgánico de Google.
Claro, y eso le ahorra una vuelta a alguien que quiera escuchar o conocerlo, ¿cachai? Porque a lo mejor también hay gente que, pucha, pero es que no tengo una cuenta en Spotify, me tengo que hacer una cuenta, me llegar a escucharte. Entonces, de repente puede ser más corta esa vuelta. Entre estar y no estar, mejor estar. Ah, y también nosotros lo subimos a YouTube. Dejamos el puro audio arriba en YouTube. Y porque también somos conscientes de que el público al cual llegamos harto está recién entrando a Spotify, se maneja más con otras plataformas. De hecho, si tú revisas los estudios, las encuestas de consumo de audio, tú ves que el audio se consume mayoritariamente incluso en YouTube, hasta el día de hoy. La gente pone una plataforma de video para escuchar solo audio, pese a todo. Cuático Entonces, eso, claro, la gracia es no ponerse mezquino con las opciones. Más allá de que tú tengas muy claro que hay una mayoritaria, más allá de que yo tengo claro que 8 de 10 me escuchan en un mismo lugar, no quiero perder esos otros dos. Y les doy la ventana para que se metan. Y luego sumo todo nomás en términos de métrica. Como yo sé que me va bien, eh, también me gusta Spotify porque es la que tiene las métricas más dedicadas. Me muestra cuánta gente escuchó por día, me muestra cuántos suscritos tengo, me muestra en una línea de tiempo cuántas personas se quedaron escuchando un capítulo, cuántos retienen, toda esa información la tengo. se Y dice luego como puedo la fuga, al final. claro, claro, y luego puedo desglosar mi público todavía más, puedo saber las edades exactamente de los que están escuchando, puedo saber género, puedo saber cuántos escuchan en móvil, cuántos escuchan en web, puedo saber desde qué aparato escuchan. El tipo de estudio por el que una empresa pagaría carísimo, estoy hablando como la clásica encuesta radial, como siguen trabajando hasta el día de hoy los consorcios radiales, que en el año 2021 aún trabajan con encuestas de recordación, que es terrible. La del semáforo todavía? La del semáforo, o hasta hace muy poco, llamar a la casa de alguien a un teléfono fijo a decirle, señora, ¿qué radio escuchó usted ayer? Pero, Es como una encuesta de los 50. Bueno, la industria radial todavía se maneja con ese tipo de plataformas antidiluvianas. Entonces, Spotify me provee gratis un nivel de detalle de información de mi audiencia por el que otras plataformas tendrían, o que otros medios tendrían que pagar muy caro. Entonces, por eso me parece interesante también la información que te va llegando a partir de estas plataformas para subir contenido. Y están avanzando todavía más. Spotify está súper avanzado, además, aquí, al igual que YouTube, empiece a entregarte, eh, ay, no sé cómo, no, que tú te puedas suscribir y que la gente pueda pagar por el contenido. como membresía. Claro, membresía y meter auspicios orgánicos o nativos dentro de Spotify y que te lleguen lucas. Así como los youtubers que generan de verdad plata por sus clics, Spotify también está armando hoy la siguiente pasada para que los creadores de contenido puedan además sacar réditos a partir de los podcasts exitosos o con comunidades ya armadas. Sí, que Yo tengo... aparecía también el otro día, lo vimos en una tendencia que dice que las plataformas lo que están buscando ahora, más que robustecer la experiencia de tráfico dentro de la plataforma, es cómo recompensa de mejor manera a los creadores de contenido porque finalmente sigan generando mejor contenido y puedan vivir de ellos, que es como a base donde apunta este año. Sí, pues. Lo importante es primero enfocarte en tu comunidad. Yo creo que tenéis que hacerla mucho rato pensando que tenéis que hacer crecer tu gente. O sea, no sé si tenéis que meterte al podcast con la idea de, ay, quiero estar en el ranking número 1 al tiro. No, vaya a estar en el ranking 1900 los primeros 6 meses, 7 meses. Construyes comunidad a pulso, aquí funciona el boca a boca, funciona la publicidad orgánica. Pues, también podéis comprarte, qué sé yo, un avisaje en Instagram o en Facebook y que cada tanto aparezcas así, pero yo creo mucho más en que la construcción de estas comunidades es más natural. Y si tú ya llegáis a tus primeros 2000 suscriptores, tenéis una súper buena base para avanzar. Porque esa gente que de verdad fidelizaste es gente que no se va a quedar solo escuchándote, es gente que te va a recomendar. O sea, eso es una cosa interesante del digital. Tener 2000 personas de audiencia no es solo tener un público de 2000, pues tienes otros 2000 evangelizadores, si tú haces bien tu pega, ¿cachai? Y ahí luego ese crecimiento es exponencial, tú ya después ya no controlas hasta dónde llega. ¿En cuántos Nosotros van ustedes? Perdón, justo le iba a decir, perdón, me adelanté. Sí, te iba a decir, suscriptores, o sea, gente que de verdad le llega la notificación de Spotify cuando estamos con un capítulo nuevo de Spotify, hoy día estamos en 7000. Y eso lo hicimos en menos de un año porque nosotros nos tomamos un receso largo. Dejamos de hacer podcasting en diciembre del año pasado y retomamos recién a fines de marzo. Entonces estamos empezando, vamos por el cuarto o quinto capítulo de esta temporada. Así que nos quedamos con las 7 lucas que teníamos y de estas 7 lucas para adelante estamos de nuevo viendo hasta dónde lo podemos hacer crecer.
solo en Spotify. En YouTube también tenemos un canal con suscriptores porque hacemos un live los días domingos. Así que yo ahí voy sumando todo, po. Voy viendo cuáles son los capítulos más escuchados, menos escuchados. Una buena semana es una semana donde en un mismo día, no sé, 4.000 personas más o menos al mismo tiempo escucharon un capítulo. Bacán. Que eso es súper bueno porque además, como la gracia del formato es atemporal, yo no me quedo solo con esos 4.000 que escucharon el día 1, el día del estreno. Los vais Al otro día, sumando. claro, al otro día escuchan 3.000 y los fines de semana, cuando ya pasaron varios días, la gente, ahí tengo un público que lo escucha después. Qué bueno. Entonces, son raros esos números y tú vas viendo como encuestas que suben, que bajan y no entendí mucho, pero ¿cómo sacamos este día miércoles el capítulo nuevo y no escuchó tanta gente? Y después veis que el sábado ¡pum!, se fue para arriba. Hábitos de escucha. Pues. O sea, si tú el contenido es on demand y tú le estás dando a la persona la posibilidad de ponerte al servicio de cuando ellos quieran consumir, tenés que todavía fijar más tus números. Qué O sea, bacán. fijarte más en cómo funciona. Eso. Igual estáis dando, igual diste varias claves que son súper importantes. Uno, la construcción de comunidades, una, la definición de un perfil al que tú quieres llegar. Sí. Creo que también no es la consecuencia, como la continuidad, porque finalmente la continuidad te va dando esa construcción de audiencia en el largo plazo, ¿cachai? Que igual esa pausa, por ejemplo, les puede haber pegado, pero ahora, tal como decís tú, ahora estamos empujando desde 7.000, no desde 2.000 usuarios. Mm. Y lo que dijiste tú también en otro momento, la microsegmentación, que finalmente es como lo que está pasando a todo nivel de medios, como que las comunidades, no se espera estos números gigantes de 120.000 seguidores, o quizás a futuro lleguen a eso, pero tú no apuntás a un programa No, que pues. lo escuchen 100.000 personas, porque finalmente lo que estás diciendo tú es crear comunidades mucho más afines y mucho más acotadas también. Claro, yo no quiero hacer sábado gigante, ¿cachai? Y nadie lo va a hacer Y tampoco, nadie lo va a aunque hacer quiera. tampoco. Trabajamos con audiencias segmentadas, pero eso también puede ser súper bueno, particularmente en términos de marketing, porque la gente a la que tú llegas se identifica con tu contenido de tal manera que estamos trabajando en otros rangos de credibilidad, en otros rangos de cercanía, y eso también hace que la publicidad vinculada a estas instancias tenga un valor diferente. Entonces también es una conversación que hoy día estamos teniendo todos los actores de industria con los avisadores, con las empresas, con las marcas, que son siempre más reticentes a la innovación o que en general de repente dicen como, ¿para qué vamos a hacer las cosas distintas si no funcionan así? Es como permanente, ¿no? Clásico. ¿Para qué arreglar lo que no está roto? Bueno, porque si tú haces una publicidad para 300.000, sin ninguna dedicación, digo, genérica como una mención de radio, como tome jugo de naranja, Pepita y disfrute su mañana, eh, ya pasó, pero no tienes cómo medirla en términos, o sea, la única manera en que la puedes medir es como los registros que se hacen en radio con las áreas de tráfico, que te mandan de vuelta a esa agencia la grabación de, mira, tu aviso del jugo Pepita lo dijo el locutor a las 9:15. Y no te Um, sirve de nada al final tampoco. y no te sirve de nada. Y le sirve poco al que hace el contenido también. Mm. La mención radial casi siempre es una interrupción del contenido. Casi muy pocos comunicadores radiales como que hacen de verdad la pausa, o ni siquiera la pausa, sino que tratan de incorporar Como el... orgánicamente. Sí, porque las marcas no quieren ser publicidad, las marcas quieren ser contenido. Mm. Ya, pues, entonces, ¿cómo? Ándate a buscar a los contadores de historias, pues. Y los contadores de historias son los que hoy día tienen todo a su favor para hacerlo. Tienen todo el tiempo del mundo porque trabajan con formatos atemporales, tienen formatos livianos y además portables, atemporales para poder hacerlos como el podcast. ¿Cachai? Entonces, por eso está funcionando, porque a lo mejor tú ya no le hablas ya a 300.000, le hablas ya a 10.000, pero esos 10.000 te creen. Pues. Mm. Esos 10.000 no. Por algo están ahí. Po. Mm. ¿Cachai? Y así genera otras cosas. Y también, pero en el fondo, aterrizas varios elementos. Las publicidades no cuestan lo mismo. Yo no te voy a cobrar lo que cobra, no sé, por la Radio Corazón, ¿cachai? Pero también yo soy menos caro. Mi industria, mi manera de hacer las cosas es menos cara, por lo tanto, tampoco tengo que cobrarte 6 millones por la mención. Porque la tecnología que yo ocupo es de bajo costo. Mi empresa es 3 personas, ¿cachai? Y puedo igualmente generar un contenido redituable, que haga como este puente bien, ¿cachai? ¿Estás contento haciéndolo? Se te nota Mucho. cómodo. Mm.
Sí, me encanta. Me encanta porque como que me pone un poco al medio de los dos mundos. Me deja seguir haciendo lo que más me gustaba de la radio, en términos de comunicar, de conectar con gente. Me gusta trabajar menos con la presión de los tiempos. Eh, el medio en vivo, el día a día, para los que estamos desde este lado de los medios, los que somos periodistas o comunicadores y que sí que hemos trabajado en el día a día, te desgasta muy rápido. Nosotros lo llamamos internamente la fábrica de salchichas. Cuando trabajas todo el día haciendo el programa, bailando arriba de las noticias, te desgasta creativamente, anímicamente. En cambio, cuando tú te tomas otros tiempos y sientes que puedes contar otras historias y darles otro tono y realmente funcionar fiel a lo que tú quieres contar, por supuesto que generas algo como más rico, más significativo para ti, le das más sentido a lo que tú haces. El ideal es algo que te llene, que te guste y que más encima te dé lucas. O sea, ¿cachai? Oye, lo paso tan bien y además pago los gastos comunes. Eh, no, yo todavía, quiero ser súper honesto, yo todavía no llego a eso con el podcasting. No sé tampoco si Amables Oyentes se pueda convertir en la plataforma que me pague las cuentas. No sé si es mi interés que se convierta en una pega como tal. A mí lo que me interesa es poder tener una isla de expresión propia que tiene sentido para la comunidad que ya existe y que eso me dé visibilidad para hacer lo mismo para más personas. La raja. Entonces, eso yo creo que es interesante. Llevar estos conceptos, llevar este lenguaje a fundaciones que quieren reclutar a más contribuyentes, a marcas que quieren construir relatos más significativos con su audiencia, a instituciones que quieren convocar o generar incidencia. Ahí a esa gente yo creo que hay que inyectarles el relato del audio para que se puedan acoplar mejor a lo que quieren contar. Porque la competencia por nuestra atención es demasiado alta. Mm. O Bueno, sea, ahí, como ahí ahora, tenés la estrategia súper clara, armada, po. Y eso lo encuentro bacán como lo tenéis planteado, porque tal como decís tú, que seguramente no te va a pagar las cuentas, pero al final todo esto que se está abriendo con las empresas, con los anunciantes o con las fundaciones, finalmente está funcionando de vitrina para que finalmente veas expuesto a que eso finalmente monetice, por ejemplo. tal cual. Si Mm, me preguntáis cómo puede ser el negocio, cómo se puede vivir de esto, así. mm, Tú tienes tu parcela propia, que es la que más te gusta, que es la tuya, que la cuidáis, que es tu chiche. Y si te da algo, buena. Y si no te da nada, no importa, te hace feliz. Pero esa te visibiliza para poder monetizar haciendo contenido para más personas. Pero además haciendo contenido que igual tú quieres hacer. mm. O sea, al jugo Pepita, el de la mención, esa fome que salió en la radio, al jugo Pepita tú le contás una historia. Po. Yo del jugo Pepita hago relatos. ¿Qué necesito yo por las mañanas? Necesito despertarme, necesito energía, ya, po. Entonces hagamos listas de Spotify dedicadas del jugo Pepita que entre medio tienen un relato, tienen frases chistosas o motivacionales para levantarte. Y yo te armo ese contenido en audio y se lo ofrezco a la gente a través del canal del jugo Pepita en sus redes sociales, por ponerte un ejemplo. Entonces No, empiezo a ofrecer soluciones en audio digital para construir relatos que tengan más sentido. Porque esa mención no me va a decir nada como consumidor, ni te va a servir a ti como empresa. Tengo que buscar una manera de instalarme en la cabeza de alguien eh, y, que, y que eso tenga un peso, ¿no? no, bacán, bacán. Oye, me habéis dicho que te teníais que ir a la 1:30. ¿Cómo Sí, andáis pero, de...? no, pero se me movió lo que tenía que hacer, así que hasta las 2 yo al menos tengo cierta comodidad. Ya, que nosotros igual tenemos que terminar como a la 1:50 porque les toca presentar un trabajo, pero quiero darles la oportunidad a que hagan alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Nacho y que tenemos una alta concurrencia, porque hay algunos invitados de la otra sección también, que son muy buenos. Bueno, Así que, para que alguien le quiera hacer alguna pregunta a Nacho, aprovechando que lo tenemos aquí disponible. Yo, mi pregunta es que lo que se habla usted en los podcasts más bien es como más tendencia, ¿cierto? Y, y si ya al momento de hacer el podcast hay un diálogo detrás o es todo improvisado, así, Ah, con una estructura de diálogo armada. claro. Si es que hay un entiendo. diálogo detrás o si no es, ya vamos a hablar de este tema y ahí de lo que se hable van sacando más temas o hay una estructura efectivamente detrás. ¿Quién está hablando ahí? Fabián, Yo, Fabián Merian. Hola, Fabián. no Hola, todos hola. tienen cámara disponible, así que...
No, No, casi nadie tiene cámara, no problema. Y además casi nadie quiere venderla, porque nadie quiere mostrar la casa. Yo tuve que hacer aseo para que pudieran ver mi link. Yo tuve que mover caja para que se viera. Sí. No, está bien, está bien. Sí, yo igual hago clases, así que también me pasa esto. Entonces, de repente tengo que decir, ¿están ahí todavía o no? Como para que la gente, para cachar. Eh, no, hay más de una manera, Fabián. Hay podcasts que son absolutamente improvisados y hay podcasts que se manejan con un alto nivel de guión y de libreto. Yo les puedo citar ejemplos, porque los programas de conversación que son más relajados y más amenos se basan más en eso. Hay podcasts muy exitosos como de comedia, ponte tú, como no sé, Tomás va a morir, que es del comediante Do Caroe, o las cosas que hace Felipe Abello, están basadas en improvisación, pero porque están deliberadamente hechos así, están hechos para que vaya surgiendo espontáneo, como conversa de amigos. Hay otros podcasts que llevan un relato y que tienen detrás un concepto de storytelling diferente, que se escriben y se guionan mucho, que son extraordinarios también. Son otros trabajos que además tienen más dedicación en el audio, en los sonidos, los efectos. Ahí hay podcasts, por ejemplo, como Relato Nacional, que es muy bueno, que son crónicas periodísticas, un reportaje un poquito más largo, como el que podrías leer en el Sábado del Mercurio, pero pasados a audio. La historia de las parejas que quedaron separadas por la pandemia, por ejemplo. Tú tenías un pololo o una polola fuera de Chile y no la viste nunca más, llevan un año sin verse, entonces te cuentan esa historia con los testimonios de las personas y te lo arman en un relatito que dura 18 o 20 minutos. A eso voy. Eh, Podcast es solo el soporte. No es, no, el género no es en sí mismo. Hay todo tipo de podcast, de conversación, informativo, de comedia, noticioso, radioteatro. Hay mucho sobre salud mental, que es un gran tema también. Podcast muy bueno de salud mental, donde hablas psiquiatras, psicólogos, life coach, y también te dan pautas o claves y conversan de ciertos temas, responden preguntas del público, preguntas que no llegan en el momento, sino que tú las tiras de un capítulo a otro. Te digo, la otra semana vamos a hablar de, no sé, pues de empatía y de estrés. Si tenéis preguntas, mándamelas ahora y la otra semana las contestamos con la persona que invitamos. Así que eso, hay de todo en el universo de lo que tú puedes hacer en formatos de audio. Es como preguntar qué tipo de programa de radio puedes hacer. El que quieras. Y ahí, ah, ya, perdón, entiendo. una última comentario. Si a ti te preguntan, ¿qué podcast te gusta escuchar a ti? ¿Cuáles escuchas? ¿O son Bueno, los que mencionaste, por ejemplo, esos son como los que estáis buscando siempre? sí, ahí te mencioné justo algunos de los que me gustan. Bueno, me gustan de distintos tipos porque tengo más de una necesidad como consumidor. A veces quiero solo reírme, por lo tanto, pues, por los de comedia. Y de comedia me gusta mucho lo que hace Abello. Y escucho hartos podcasts de afuera también. Escucho mucho lo que están haciendo los españoles. España tiene una tremenda escuela, no solo de narrativa, sino de producción también. Ellos han invertido fuerte en la producción de podcasting a través de empresas profesionales. O sea, ahí ya se armaron estudios que están ligados a compañías radiales y qué sé yo, que convocan talentos y que arman programas. O sea, ahí hay gente que inyectó plata para construir una escena y una industria. Algo que yo creo que va a pasar acá también. Lo que pasa es que nosotros tenemos una industria más timorata, pero también más golpeada, que está recién empezando a recuperarse. Por lo tanto, la idea de invertir o de gastar plata para luego ganar plata no está mucho todavía arriba. Y además trabajamos con números más pequeños. Nuestro mercado es así, el mercado español es mucho más grande. Eso también influye. Pero sí, escucho podcast de comedia de acá, escucho el de Abello, que se llama La Última Luna, escucho a veces El Sentido del Humor, que es un diálogo entre tres comediantes que venían de una radio online. De España me gusta mucho un podcast sobre salud mental que se llama... Uy, se me olvidó cómo se llama. Déjame buscarlo, porque no te puedo dar un dato en la mitad. Está bien. Eh, a ver, podcast, salud mental español. Espero que salga el tiro. Igual está entre los más escuchados de Spotify, ¿eh? Así que no estoy... Yo creo que lo vamos a encontrar rápido. Se llama Entiende tu mente, lo encontré. Ese lo recomiendo. Entiende tu mente. 20 minutitos. Muchos de esos, algunos podcasts son larguísimos. Hay podcasts de 1 hora, de hora y media, de 2 horas, incluso. Depende de lo que quieran hacer. Sobre todo los que se improvisan, los que son como de, ya ajustémonos a hablar, esos duran la vida. Porque además no tienen la estructura, que es algo que a mí no me gusta mucho. Yo prefiero tratar de cuidar el tiempo. Y que si me quedan cosas buenas para hablar, eso son buenas noticias, porque las puedo seguir hablando en el capítulo siguiente.
pero algunos son todavía más específicos y más cuidadosos en el tratamiento del tiempo. Ese Entiende tu Mente, por ejemplo, dura 20 minutos. Y está pensado en durar 20 minutos porque 20 minutos es el tiempo promedio de un traslado matinal arriba de un auto, por ejemplo, Ya, en perfecto. Madrid. Es lo que dura un viaje en metro antes de hacer una combinación. La idea es que también se acoplen a rutinas que uno ya tiene en el día, insisto, pues, aprovechando esa ventaja única del audio, de ser disfrutado completo en segundo plano. Bacán. ¿Alguien más quiere sumar una pregunta, don Ignacio Lira, el día de hoy? Alguien puso que Hablemos de Comedia es buenísimo y dura media hora. Súper. Lo conozco, lo Hablemos de Comedia, lo he escuchado también. Claro, media hora. Elección de los que crean el contenido. Hay podcasts mucho más largos. Yo conozco bien a las Amicas, por ejemplo, que son un fenómeno de podcast hoy día que es bien popular, con la ayuda de mis amigas, que lo hace la Vale Luna, que es la hija del Pirincho Cárcamo, con... ¿Quién está ahí más? No me acuerdo. Pero son tres. Bueno, está la Ángela Díaz, la negra cesante, que es muy amiga mía. Y ella está en el de cine, que está ligado a lo mismo. Y ellas tienen capítulos de 2 horas. 2 horas. ¿Cachai? Y Harto. te digo, claro, yo no escucharía 2 horas, pero tienen una feligresía, tienen una multitud de gente que las escucha 2 horas. Con ella te Ahora, sacaste la foto de Star Wars. ¿cómo? Sí, pues con la nena me saqué la foto de Star Wars. Es que con ella estamos trabajando un web show también. Ah, bueno. Vamos a ver si sale. Y ahora, claro, las amicas ahora en el fondo tienen esta feligresía, pero es construida con el tiempo. A uno se le olvida que ese es un trabajo mucho más dedicado. Ese podcast tiene 3 años y medio de existencia. Empezó en 2017. Entonces, llegar a eso es un camino bastante más largo, pero también más orgánico. Ocupar un concepto que tú decías antes. O sea, esa gente de verdad se queda ahí porque le gusta, porque escucha, porque se identifica y porque siente que tienes amigos al otro lado. Yo creo que esa es la gracia también de los buenos programas de radio. Por ahí Vicente Leo que dice que escuchaba La Hora del Taco en la mañana. Gracias, Vicente. La Hora del Taco funcionó súper bien porque era un programa de amigos. ¿Cachai? Nosotros genuinamente lo pasamos bien haciendo el programa y la gente que escuchaba ese programa se sentían amigos de los conductores y estaba hecho para ser así, para que funcionara de esa manera. Si algo nos daba rabia a todos. Si algo nos hacía reír, nos reíamos entre todos. ¿Es el que iba a Pichangas también o no? Es el que iba a Pichangas también. Sí. Y ese era un programa que explotaba mucho el sentido de comunidad. Y yo creo que eso en general hace los buenos podcasts independiente del tema que tú quieras llevar. Qué bueno. Oye, veo que parece que, perdón, parece que nadie más tiene preguntas por lo que estoy mirando. ¿Alguien quiere Aprovechen. aprovechar? O aprovechen de contar los que escuchan podcasts. Si alguno por acá escucha, ¿qué escuchan ustedes? Ahí sí. Yo soy bueno para escuchar, no soy muy bueno para escuchar podcasts, sí, pero sí, por ejemplo, me gustan los canales de Spotify que me van renovando como la playlist. Hay uno que se llama Friday Great Figures, no, que es como de relleno de las cajas de leche estas con los discos de vinilo. ¿Ya? Friday Great Fillers, es porque es de relleno. Y todos los viernes esa lista se actualiza. Entonces, los viernes van presentando como novedades que quedan durante toda una semana y el viernes siguiente cambia. Y meten muy buena curatoria de música. Es como el que estoy escuchando así como toda la semana siempre y bacán porque es como una mini radio, pero además que va en evolución. Encuentro la raja Sí, como formato. súper bueno. En el fondo vas también tratando de recuperar eso que tiene la buena radio, que es la sorpresa, porque no solamente sepas lo que vas a escuchar, que más allá de que uno tenga la música que a uno le gusta, es fácil como darse la vuelta en Spotify. Sí. Hay gente que va yendo más allá en eso, apoyado a la tecnología. Spotify, por ejemplo, ahora ya para las numerosas automóviles que están completamente conectados a Internet y que en el fondo son smart cars, ¿cachai? Y que a través de sus centros de entretenimiento tú te puedes conectar directo a una plataforma de streaming. Lo que hacen es que te hacen las noticias de la mañana a pedido. O sea, te hacen un programa matinal a pedido. Entonces, hay un podcast que se emite todas las mañanas con distintas voces que te van contando las 3 o 4 cosas como que hay que saber, muy cortito, siempre está como súper medido la noticia, el dato, y luego entra música. Pero la música que suena es distinta en cada auto, porque es tu música. La música de ese programa es la música basada en tus listas, Seba, o en las listas de Fabián, o la de Diego, la de Joaquín, la de Ignacia.
En esa lista de Spotify va a sonar la música que está sonando entre las noticias, las informaciones y los contenidos que te llegan. O sea, la personalización absoluta. Qué buena, qué buena. Eso sería como lo que hablábamos el otro día en clase, que es como la publicidad, los banners dinámicos y toda la publicidad dinámica, que al final vais viendo contenidos que son afines solo a ti. Entonces, no necesariamente todos van a ver, se van a ver expuestos a la misma pieza publicitaria. Claro. Es que la tecnología te lo permite, pues, te lo va haciendo cada vez más fácil. Hay cada vez mejor conectividad, cada vez más portable y cada vez la transmisión de datos es más liviana, optimizáis los tiempos y los espacios y tú podías hacer eso. Hoy día tú tienes programas matinales en Estados Unidos que están basados en Spotify, que se descargan como un podcast, solo la parte de los audios, y tú en el camino lo vas escuchando, con tu voz favorita, como lo que también se hace ya en varias transmisiones deportivas donde tú puedes elegir más de un relato, tienes canales de relato. Pues, A rato como Waze también cuando te decía que podías cambiarle la voz y podías poner al relator del fútbol y podías poner a voces, pues como que la personalización se está metiendo en todo. Tal cual, tal cual. ¿Cómo no aburrir a una audiencia? ¿Cómo no hacer que un podcast no suene plano? No hay una manera de responder esa pregunta. Tiene que ver con las habilidades de cada cual de contar una historia, de saber lo que tú quieres. Yo creo que aquí es bueno partir desde lo que a uno le gusta. Creo que la mejor manera de hacer podcast es como si tú quieres escribir un libro, primero léete hartos libros, porque vas a identificar qué hace que un libro te guste a ti, qué hace que un libro te entretenga a ti. Y con esas pautas tú elaboras luego un contenido para alguien más. Entonces creo que esa es una manera sencilla de lanzarse con cualquier proyecto comunicacional. Aquí estamos hablando de podcast, pero si quisieras hacer otra cosa, también deberías primero partir por escuchar y por ver qué es lo que está haciendo más gente, para identificar qué es lo que te atrae a ti, qué es lo que lo hace entretenido para ti, y luego sobre esas pautas lanzarte con contenido propio. Así que esa es como mi sugerencia. Escuchar y consumir otras cosas hasta encontrar algo que a uno le gusta mucho, y luego si te animáis a hacer algo propio, bueno, ya tenéis un punto de partida. Bueno, oye, vamos a dejarlo hasta acá porque Nacho también tiene que partir en un par de minutos, así que de verdad, muchas gracias por el tiempo. Agradecido de traspasarnos toda esta experiencia del mundo podcast, del que yo, la verdad, conozco re poco. Los alumnos tampoco estaban mucho. Descubrimos que se están viendo como tendencias súper fuertes y qué mejor que tenerlo de primera fuente alguien con el bagaje y la experiencia del Nacho. Así que bacán. Muchas gracias por el tiempo, Nacho. Y bueno, usted sabe que para lo que necesite, estoy también disponible a futuro. Así que si puedo ser útil de vuelta, bienvenido. Gracias a ti, Seba querido. Voy a aprovechar de pasar un aviso pequeñito. Nosotros con el Sebastián Esnaola, con mi compañero Don Amables Oyentes, en la misma Finisterre, en la Escuela de Periodismo, desde el 31 de mayo en adelante, vamos a hacer un taller de un mes sobre podcasting y narración digital. Estamos ahora matriculando gente, ya tenemos harto inscritos, en general está orientado a gente que ya tiene algún background en comunicación, pero queremos hacerlo bien abierto, bien transversal, para las personas que puedan explotar más esta herramienta. Queremos que aprendan nociones básicas de cómo hacer un podcast, pero también hay nociones de guión, de storytelling, hay escucha activa, hay datos de mercado interesantes para analizar. Así que si por ahí les motiva la idea o quieren saber más de lo que vamos a estar haciendo, bueno, la misma Finis tiene la información en su escuela de periodismo en los talleres, así que vamos a estar predicando la palabra del audio por esos lados también. Bueno, y el podcast, si lo quieren escuchar y darle una vuelta, se llama Amables Oyentes y lo encuentran así en redes sociales, @AmablesOyentes. Bacán. Muchas gracias, Nacho, por el tiempo, éxito en el diplomado y que sigan creciendo la producción de podcast. Muchas gracias, Seba. Gracias a ustedes, chiquillos y chiquillas, por escuchar y por ahí nos estamos hablando. Ya pues, un abrazo, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien.